Bueno, vamos avanzando en este espacio de Mega Noticias. Yo saludo con gusto, porque ya se encuentra lista Alma Maldonado. Ella es investigadora del CINEPSTAB, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones Avanzadas del IPN. ¿Cómo está, Alma? Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, preguntarle cómo se analiza el posible regreso a clases, dejando de lado estas disputas políticas que pueda haber entre dos gobiernos de siglas y colores distintos. Más allá de eso, leí hace poco que México es el país miembro de la OCDE que más días lleva, y de la UNICEF también, más días lleva sin las clases presenciales. De marzo del 2020 a febrero del 2021 ya se cumplían más de 180 días, y cada día que pasa se incrementa el riesgo de abandono y deserción, obviamente sin dejar de lado el rezago educativo. ¿Cómo se está analizando esto? ¿Cómo se ve un posible regreso? Sí, Gabriel, en efecto, nos encontramos en una situación ya muy crítica en el país ante la pandemia que nos tomó desprevenidos y que ha impactado muy fuertemente en las estudiantes, en los estudiantes de todos los niveles educativos en el caso de nuestro país. Vamos para un año de cierre, concluimos el ciclo anterior en línea, lo iniciamos, y como se ven las cosas, seguramente concluiremos este ciclo escolar también en línea o a distancia, ¿no? En el mejor de los casos en línea. Desafortunadamente no todas las escuelas, ni los padres de familia, ni todas las maestras y los maestros tienen la posibilidad de conectarse diariamente con los estudiantes, que hubiera sido una posibilidad interesante para continuar con el trabajo escolar, igualmente con el acompañamiento en las escuelas y de los educandos. Entonces, es una situación muy grave. No sabemos las cifras de abandono, ahora que tú mencionas la posibilidad de abandono escolar, de deserción. El problema es que no tenemos los datos más actuales sobre cuántos estudiantes se reinscribieron en el ciclo escolar en el que nos encontramos. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación Pública no ha dado esos datos, con lo cual tenemos ahí un problema de información, y al mismo tiempo no vemos un plan claro, contundente y preciso sobre lo que va a suceder en términos de la vuelta a clases, ¿no? Veíamos algunos intentos en Coahuila, en Jalisco también hay algunos intentos, pero no vemos un plan nacional sobre cómo podemos empezar a hacer planes piloto, quizás no de regreso a las clases como tal y no en las zonas urbanas, pero sí en algunas zonas menos pobladas, para asesorías y para sobre todo la atención de los estudiantes más vulnerables y los que están en riesgo de abandono. Creo que ahí está el punto crítico en este momento. Déjeme preguntarle, ¿podría ser suficiente la infraestructura de un aula? Digo, sin ser expertos, por lo menos su servidor no es experto en arquitectura ni ingeniería, pero me parece que hemos visto cómo, para no ir más lejos, en negocios se han instalado estas barreras acrílicas, se han colocado otras barreras para evitar, me imagino que también en las aulas. Entonces, la pregunta será, ¿es suficiente la infraestructura así como está para regresar a las aulas? Yo creo que tenemos que aprender de la experiencia de otros países, no tenemos que inventar el hilo negro, y muchos países ya volvieron a clases. Hay todo tipo de experiencias, hay experiencias de países donde el regreso a clases sí
incrementó los contagios, desafortunadamente, y hay países donde el regreso a clases no mostró ninguna tendencia a la alza de los contagios. Entonces, en ese sentido, tendríamos que aprender lo que nos dice la ciencia, y por eso tendría que ser no solo la Secretaría de Educación, sino el Consejo de Salubridad General, quienes emitieran los lineamientos. Hoy en día sabemos que lo más importante para evitar los contagios del virus es la ventilación. Entonces, en esa medida tendríamos que ver en qué escuelas hay posibilidades. Yo estoy viendo imágenes que están ustedes proyectando de escuelas donde perfectamente se podrían aprovechar los patios y los espacios abiertos, porque afortunadamente en México contamos, no en todo el país, pero en general con climas templados que podrían ayudar para que los estudiantes pudieran estar de forma segura, también las profesoras y los profesores, que por supuesto deben tener también temor, ¿no? Es entendible de un posible contagio. Entonces creo que si atendemos a lo que han hecho otros países, si buscamos cuáles son los lineamientos, si vemos, volteamos a ver qué dice la ciencia hoy sobre el virus, entenderíamos que mientras tengamos espacios ventilados, mientras haya pocos estudiantes, no se saturen las aulas y mientras se procure en mayor medida la sana distancia, creo que sería posible ir teniendo algún tipo de regreso a la escuela paulatino, bien pensado, bien planeado, y quiero insistir con los estudiantes especialmente que están en situación de riesgo de dejar los estudios. Hoy en día no sabemos cuántos ya no volvieron a la escuela este ciclo escolar, tampoco sabemos cuántos se han quedado en el camino. Tenemos muy pocos datos por instituciones, quizás uno que otro estado ha mostrado algunas informaciones, pero no es suficiente para tener el panorama nacional completo. Me parece que ese punto es, por supuesto, crucial. Y también tener un plan educativo. Necesitamos un examen diagnóstico al regreso para saber cómo regresan, cómo vuelven los estudiantes, en qué condiciones académicas y qué vamos a necesitar reforzar en lo inmediato. Porque hay muchas cosas que no tuvieron mucho éxito, incluyendo los programas de televisión que me parece en los cuales no se invirtió lo suficiente y no se puso el suficiente interés para su realización. Claro, leí hace poco sobre algunos inclusive diseños de las aulas de hace 30 años y obviamente, como bien dice investigadora, el clima que pueda haber en Chihuahua no puede ser el mismo que sea en La Paz, Baja California Sur. En este sentido, ¿ustedes tienen algún tipo de información, lo comentaba, un plan educativo que deba de presentar las propias autoridades? ¿Se está armando? ¿Han escuchado? ¿Tienen algún acercamiento sobre esto para poder recolectar pues información científica para que nos ayude a la toma de decisiones para un posible regreso a clases? Yo no conozco ningún plan que se esté elaborando en México, es posible que ya lo estén trabajando, pero sí conozco los planes de otros países y, por ejemplo, la CDC, que es el control de enfermedades de Estados Unidos, el órgano, tiene unos planes muy estructurados por nivel educativo para implementar el regreso a clases, ¿no? Creo que algo de ese estilo necesitaríamos en este país, porque además también recordemos que tenemos todo tipo de escuelas, ¿no? Y tenemos también alumnos con necesidades especiales, estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de jóvenes universitarios, estamos hablando de estudiantes de secundaria, entonces cada nivel también va a tener sus particularidades por las características propias educativas, ¿no? Entonces me parece que si tienen ese plan, ojalá lo muestren y lo comencemos a discutir, porque yo creo que esto es los padres y las madres de familia querrán conocer a fondo, igual que los maestros y las maestras y las autoridades, ¿no?
Claro. ¿Dónde dejamos ya para cerrar esta charla? ¿Dónde dejamos a los maestros? Estaba leyendo sobre que pues también hay muchos maestros que en la brecha generacional pues ya inclusive hasta los propios maestros tienen comorbilidades los maestros tampoco van a ser suficientes teniendo en cuenta que si no se van a poder llenar las aulas, si los espacios van a ser limitados, se tienen que abrir más o en su caso los espacios abiertos. Pero ¿dónde podríamos también este factor maestros y maestras que pues también son personas y a muchos de ellos también con comorbilidades que pues no pueden regresar? Sí, yo creo que ahí es donde también se tiene que hacer un análisis de cuáles son las situaciones de cada plantel educativo, las edades de las profesoras, los profesores, quienes estén en posibilidades, porque todo esto lo que nos ha llevado a nivel mundial es a replantear muchos de la estructura y organización de las escuelas, hacia más híbridos, donde algunas clases quizás podrán continuar a distancia, en otras ocasiones no. También tenemos muchos tipos de formaciones y hay unas donde se necesita la práctica y la técnica y el uso de laboratorios, y en ese caso es mucho más indispensable el regreso, y quizás en otras materias va a ser posible continuar con modelos donde se utilicen metodologías de educación a distancia, ¿no? Creo que esa parte también tenemos que analizarla con todo cuidado en el país y ver todos los tipos de subsistemas con los que cuenta el país, ¿no? Pero sí hacemos votos porque pronto, ojalá, transparenten la información y esperemos que den a conocer cuál va a ser este plan, tanto en términos sanitarios como en términos académicos y educativos. Sí, pues al final de cuentas el futuro, muchas veces decimos el futuro está en los jóvenes y en la educación, una sociedad del conocimiento pues con una gran brecha o con un rezago como este que parece en algunos sentidos hasta posiblemente un desastre generacional, pues qué futuro podemos tener. Le agradezco mucho esta charla, como siempre. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego. Buenas tardes. Un saludo a Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, el Centro de Investigaciones Avanzadas del IPN.